Hello, Cata. Listo, ya, empieza. Cata. ¿Me Ok, escucha? listo, bueno. De silencio. Entonces, bueno, primer punto. Hoy vamos a cambiar el tema del que íbamos a hablar inicialmente, pues íbamos a hablar como de la inmersión del inglés como pilar fundamental para dar las clases a nuestros chiquillos, pero ahorita vamos a hablar sobre un tema que me pareció que venía como mucho más a nosotros y que nos puede ampliar la perspectiva y la visión que tenemos sobre la enseñanza. Entonces, el tema se llama Teaching with a Multicultural Perspective. Entonces, pues en español, enseñando con una perspectiva multicultural. Entonces, pues vamos a comenzar de una vez, ¿cierto? Todos me están escuchando. Yes, Awesome. Sí, Bueno, ¿cómo prefieren que la haga? ¿Prefieren que la haga en inglés o la hago en español? Spanglish. Spanglish? Alright. Here we go with it. So, we have teaching with a multicultural perspectiva. Mentira. Bueno, eh, yo pienso que es mejor en español para empezar. in Spanish to begin. Alright. Ok, empecemos en español. Bueno, enseñar con una perspectiva multicultural, primero nos ayuda a nosotros a apreciar y a entender las otras culturas también como la nuestra. Algo que me parece importante es que enseñar estas perspectivas desde que los niños están en una etapa muy temprana es importante para desarrollar características positivas sobre nuestra propia cultura, para aceptarnos precisamente que somos únicos culturalmente hablando y que nuestra cultura no está por debajo de ninguna otra cultura. O sea, que todas las culturas están en un mismo nivel, que no hay una cultura dominante sobre otra, sino que todos tenemos como nuestro propio espacio, ¿cierto? Después, primero, por eso me parece importante tratar el tema. El primer punto que vamos a tratar es el desarrollo de los estereotipos. Entonces, como saben, los estereotipos pues, es algo que pasa muy común y todos tenemos estereotipos. Y actualmente pues, nos preguntamos por qué hemos llegado hasta ese punto. O sea, inclusive nosotros pensamos cosas de las personas de otros países que no son ciertas. Y las personas de otros países piensan cosas sobre nosotros que obviamente tampoco lo son. Entonces, por lo tanto, vamos a comenzar a hablar sobre el tema. Resulta que los niños, cuando están en una edad temprana, ellos tienen ciertas reacciones frente a la raza y a la etnia de cada persona. Esta etapa como desarrollo comienza en su etapa escolar. Los niños pueden empezar a reconocer las diferentes personas alrededor de ellos y pueden absorber muchas cosas negativas sobre los estereotipos. Ellos son fácilmente influenciables por la cultura, las opiniones y las actitudes por las que nos desarrollamos. Algo así por decir, de lo que habla mucho, mucho, mucho el texto es el caregivers, que es algo así como el que dirán. Entonces los niños se vuelven muy caregivers cuando empiezan a hacer algo. Entonces ellos, por ejemplo, llevan una lonchera al colegio, es diferente a la de su compañerito, entonces ya por eso le hacen bullying o algo así por el estilo, o un niño lleva un cuaderno rosado y esto es demasiado extraño en un colegio. Entonces, pues por eso ahí empieza como los niños a desarrollar esa perspectiva de no puedo hacer tal cosa porque me van a decir tal otro. Entonces todo eso es influenciado precisamente por la familia, por las personas que estamos alrededor de ellos y por todo lo que emerge alrededor como de su contexto. Por ejemplo, es muy diferente estar hablando en este momento de niños, por decir, de niños europeos, a hablar de niños colombianos. En este momento los niños europeos tienen una perspectiva un poco más amplia porque sus padres ya han sido educados para tener una perspectiva más amplia. En nuestro país nosotros todavía tenemos una perspectiva muy conservadora, lo que hace que nosotros tengamos todavía esto de el que dirán muy predispuesto. Entonces nosotros, por ejemplo, no nos atrevemos a desarrollar nuevas cosas precisamente por eso que yo llamo una enfermedad, porque eso es como una enfermedad, o sea, el dar como tanta importancia al que dirán se convierte en una enfermedad después para una persona, porque la puede convertir en una persona que se vuelve shy. I don't know how to say that in Spanish. Can somebody help me out? Sorry. Ya. How do you Pues, ¿cuál say, es la idea que quieres expresar? ¿qué era? but how do you say shy in ¿Qué era lo que Spanish? decías? Like when a person becomes really shy. Tímido. Tímido. Ah, tímido, ok. Tímido. Entonces, una persona comienza a desarrollar actitudes tímidas, comienza a alejarse de los grupos, comienza a irle mal en sus materias y todo simplemente por la enfermedad del caregiver.
Entonces, pues es algo que debemos intentar eliminar como nuestros niños, principalmente en Playly, porque ellos van a ser personas que van a tener una perspectiva mucho más amplia cuando aprendan el idioma del inglés. Bueno, ahora para seguir, les voy a hablar sobre los estereotipos que podemos estar desarrollando. Hoy en día es muy común escuchar a una persona decir que la cultura norteamericana está por encima de la nuestra, o que ellos nos dominan, o que algo así por el estilo está sucediendo, ¿cierto? Y eso tiene un impacto social en los niños demasiado grande que no nos damos cuenta. Es que resulta que cuando colocamos una cultura por encima de otra, estamos ya siendo predispuestos a ser abusados por cierta cultura, lo que hace pues que nosotros obviamente nos sintamos menos y que los niños comiencen a sentirse de tal forma desde una edad temprana. Por lo tanto, debemos también como buscar una forma para que ellos eliminen eso. ¿Y cómo se elimina esto? Inculcando el respeto, dándoles algunas alternativas y herramientas para que los niños comiencen a trabajar en grupo, que conozcan las diferentes culturas de alrededor del mundo, darles una clase, por ejemplo, mostrándoles cómo es la cultura de los niños asiáticos y cómo es la cultura nuestra, o sea, como una diferencia entre ambas. Bueno, ahorita vamos a mirar cómo podemos eliminar los estereotipos. Eso se llama Dispelling the Myths. I'm gonna do it in English, like from here to on. So I wish you guys be really careful and depending on what I'm saying. So when you are in the early childhood, teachers and parents of your children should become aware of the myths associated with multicultural education so that you can enhance developmentally appropriate practice. What does that mean? Okay, there are three myths that we got to delete. The first one is that other cultures should be presented as a distinct ways of living that reflect differences from the dominant culture. Now in Spanish. Para enfatizar, esto es lo que llamamos las diferencias exóticas entre culturas. Eso también lo vi yo, por ejemplo, en una clase en la universidad, y es que nosotros muchas veces nos comparamos en las cosas que no nos podemos comparar. Entonces comenzamos nosotros versus ellos, y eso crea una polaridad en los niños. Entonces, por ejemplo, comenzamos. Nosotros tenemos ciertos tipos de carros, la cultura europea tiene ciertos tipos de carros. A los niños, obviamente, cuando hay unos carros más lindos que otros, pues van a decir como, oh, no, estamos súper mal en comparación de ellos. Pero nunca tomamos en cuenta de que nuestra cultura es tan única y tan natural que al hacerla nuestra nos convertimos en un estereotipo también para el resto del mundo. O sea, nosotros también somos un referente para otras culturas, lo creamos o no. Por lo tanto, a los niños se les debe enseñar y se les debe enfatizar entre las similitudes, primero que todo, y luego las diferencias para así llevar como para no crear una brecha. o, o al contrario. ¿Puedes Hola, ¿me están repetir lo escuchando? último? No se escuchó lo último. Repítelo, por favor. Ok, ok. Dicen que el segundo mito es que muchas culturas presentan algo que se llama, pues que es muy similar, por ejemplo, que yo sé inglés, entonces yo no tengo que aprender otras lenguas. O yo sé español, yo no tengo que aprender otras lenguas. Se ha demostrado científicamente de que el aprender una lengua extranjera para una persona, especialmente en su edad de niñez, le crea ciertos niveles de, no por no decir de intelectualidad, pero le crea ciertos niveles como de mayor apertura frente a las experiencias del mundo. Lo que se hace evidente cuando hablas con una persona que habla dos idiomas a cuando hablas con una persona que habla solamente un idioma. Una persona que habla solamente un idioma puede tener una perspectiva mucho más cerrada y mucho más ensimismada, mientras que una persona que habla dos idiomas ya tiene de por sí un referente cultural bastante amplio. Por lo tanto, es importante desarrollar pues, la segunda lengua en nuestros niños, y este es el mito número dos. Y es algo que en Latinoamérica no se ve mucho, pero se ve mucho en los países europeos y en Estados Unidos, donde ellos creen que por hablar inglés no necesitan hablar otras lenguas. Bueno, el tercer mito es que la educación multicultural solamente es relevante cuando nuestros niños son de diferentes culturas. Este es el mayor mito de todos. ¿Por qué? Porque si nos centramos simplemente en que nuestros niños pertenecen a una sola cultura y que no tienen cierta diferencia, o sea, aparentemente no tienen cierta diferencia, nos vamos a enfocar en algo que se llama el individualismo. ¿Y por qué sucede esto? Porque nuestros niños no van a aprender nada más aparte del entorno en que se están desarrollando.
Y esto va a ser muy dañino en una etapa futura para ellos, porque ellos van a creer que siempre tienen la razón frente a las cosas que dicen y a las cosas que hacen. Debemos crear una perspectiva muy amplia, no crear mentes cuadradas, sino crear mentes redonditas que sean como nubes, que estén ávidas de conocimiento, que les pueda llegar muchísima información y que las sepan aceptar de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, si los niños conocen sobre los grupos minoritarios, o sea, sobre las minorías que existen en nuestro país, sería mucho más fácil para ellos, por ejemplo, adaptarse cuando llega una persona, por decir, cuando llega una persona de un resguardo indígena a la ciudad. Ellos se han enfrentado a muchísima discriminación social y es precisamente porque desde niños nos han enseñado a no tratar con ellos. En cambio, si sabemos cómo tratarlos, si sabemos cómo realizar una inclusión verdadera dentro de nuestro entorno, va a ser mucho más fácil. Lo mismo sucede con las personas que tienen problemas auditivos, con las personas que tienen problemas, que tienen, bueno, con las personas, en fin, me entienden como la idea general. El cuarto mito es que debe haber una educación separada y no se deben unificar los logros. Resulta que esto es totalmente falso. Todas las personas deberían poder convivir en un solo espacio y tener en un solo espacio y tener su propia forma de ver el mundo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nuestra meta principal no es hacer que los niños, al ver otra cultura o, por ejemplo, al ver una persona que llega a un resguardo indígena o al ver una persona homosexual, se alteren frente a eso, sino que todos puedan como unirse y conjeturar principalmente para hacer un solo grupo social, porque nuestros grupos sociales hoy en día se están desarrollando mucho y estamos adquiriendo culturas que antes no teníamos. Por lo tanto, hoy debemos mirar que la diversidad es tan grande que debemos adaptarnos a ella, lo cual hace de este un mito que separar o hacer una exclusión a cierto ser humano por alguna discapacidad o simplemente por alguna preferencia sexual X ya no se usa, o sea, eso ya está evitado en este siglo, estamos en el siglo XXI. Hay otra cosa que se llama el contexto extracurricular, que constituye lo que es viable o no para enseñarle a los niños. Muchas veces nosotros escuchamos a los profesores hablando, diciendo, por ejemplo, no le digamos esto a los niños porque los puede afectar. O, por ejemplo, no le digamos esto porque les llegan a sus casas y le dicen a sus padres y los padres lo sacan. Debemos comenzar una educación que no simplemente comience por los niños, sino también por sus padres. Debemos realizar unas reuniones constantes en las que hablemos de temas en los que también se le puede abrir la mente un poco a los padres de los niños. Porque principalmente, y siempre he pensado, la educación principal de un niño está en casa. Y si en casa tienes ciertas bases y esas bases están bien, va a ser mucho más fácil para ellos desarrollarse en otro ambiente, en este caso Playly, porque podemos encontrarnos personas de todas las culturas, especialmente quienes trabajamos con Partners of Americas, quienes trabajamos con YMCA, que nos llegan personas de diferentes países todo el tiempo. Entonces, pues lo que tenemos que hacer primero es como país contribuir a que se exhiba la gran diversidad que tenemos. Necesitamos entender y aceptar nuestras diferencias, necesitamos motivar a que estas diferencias sean puestas en consideración y que la educación presente sea tan efectiva que los niños en un futuro no sientan que hay una diferencia entre una persona simplemente por ser negra, blanca, mestiza, azul, amarilla, sino que todos los colores y todas las personas, dependiendo de su identidad sexual o cómo se reconozcan, identifiquemos que todos los seres humanos somos iguales y ante una visión, eso es lo que queremos desarrollar en los niños. Entonces, pues este es el tema que yo quería presentarles hoy. Queríamos presentar como una propuesta para que los niños comiencen a crear como una inclusión social dentro de sus propios play. Y recuerdo muy bien que en el campamento de la convención nosotros hicimos una actividad con unas galletitas. No sé si alguien quiera hablar sobre la actividad que realizamos ese día para como empezar a desarrollar un poco más la reunión. Hola, ¿alguien? Hola. Bueno, Sebastián quiere participar. Sebastián, go ahead. Chicos, ¿están acá? Por favor, que alguien me responda. ¿Me están escuchando?
Yo te estoy escuchando, pero no conozco la actividad, entonces no puedo opinar. Espera, ¿dijiste Ok, actividad ok. de las galletitas? Sí, esa actividad Sebastián como sí se que... acuerda de la actividad de las galletitas. David, ¿cuándo se hizo esa actividad? Bueno, sí, me parece interesante lo que estás planteando porque, escuchas, ¿cuáles galletitas? ¿Cuáles? Bueno, en fin, Sebas, te escuché súper hola, lejos. ¿alguien me escucha? Sí, pero súper lejos. ¿No? Trata de hablar más ¿Ahí duro. no? ¿No? Rayos. Sí, mejor. ¡Hola! Así. Ya mejor te ¿No? escuchas. Sí. Sí, estoy gritando. Me va a escuchar todo el barrio. Bueno, eh, me parece interesante, si me escuchan, que David plantee esto, porque, digamos, en los contextos que nosotros trabajamos, los niños están como encerrados en esa burbujita, ¿cierto? Todo lo que ellos conocen es el barrio. En muchos casos ni siquiera conocen la misma ciudad en la que están inmersos. El hecho de que nosotros trabajemos la multiculturalidad y tengamos la oportunidad de mostrarle el mundo a estos niños va a ser algo, o sea, increíble para ellos. O sea, nosotros nos estamos tomando, les estamos como permitiendo abrir la mente. Así que me parece muy, muy interesante lo que plantea David y, o sea, es algo que puede integrarse a Playly. O sea, a través de los idiomas estamos estudiando el mundo, estudiando culturas, estudiando distintas cosas que, así que te apoyo totalmente y, de hecho, acá en Playly Cali, por ejemplo, estamos trabajando, este sábado vamos a trabajar un recorrido, bueno, en el salón vamos a hacer como un recorrido de los lugares más reconocidos de Cali. Digamos, vamos a hablar de del Cerro de las Tres Cruces, de Cristiño, es como la misma cultura que tiene la ciudad. O sea, trabajos así pueden iniciar como de lo local e ir creciendo. Que el niño pueda ver que no todo es el barrio, que hay posibilidades a las que ellos también pueden acceder. Así que, pues, felicitaciones, David. Hasta ahora has hecho un muy buen trabajo como socializándonos este tema. Entonces, pues, hasta ahí dejo mi aporte. No sé si alguien más quiere decir más cosas. Gracias. Pero ya han escuchado. Bueno, pues al parecer que escuchamos todos, ¿no? Si todos estaban pendientes, porfa, les pido que cada uno pues como que le quite el silencio a su micrófono y comiencen a participar también como del tema que han hecho en sus ciudades, que se ha realizado referente al tema especialmente y qué podemos hacer para mejorarlo, como para plantearlo en un futuro. Bueno, ¿me escuchan? 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 Te escuchas lejos. Ah, esto es problema, no sé qué le pasa. Am, ¿Me escucho mejor aquí? Sí, Sí, un ahí se ¿No? escucha poquitico mejor. mejor. Ah, ah, bueno, am, pues en cuanto a lo que dice, en cuanto a lo que está diciendo David, me parece genial que se esté, pues que se esté implementando esto. En Popayán nosotros venimos realizando como, pues siempre que tenemos la oportunidad de tener un invitado extranjero, lo hacemos y lo hemos hecho varias veces y no solamente y despertarle esa curiosidad a los chicos, lo que decía David es genial en la parte en que como que no creer que las otras culturas como que nosotros tenemos menos o como decirle que porque ellos vienen de Europa o de Estados Unidos ellos tienen mejores condiciones sociales o que ellos son mejores, sino como generarle esa curiosidad a los chicos de como de conocer otras culturas y que no tengan miedo de enfrentarse a esas culturas.
como desde un principio, eh, comenzar a enamorarlos con esa parte, como que no, vamos a tener invitados de otras ciudades o invitados de otros países y ellos van a participar con nosotros y van a conocer y vamos a conocer de sus culturas y a ellos les interesa mucho esa parte de pronto tratar de comunicarse en inglés y que las otras personas también le hablen en inglés. Entonces es súper, súper importante eso y más los que hemos tenido pues, la oportunidad como de viajar y estar en otros países. Ah, y a mí me gustaría como que comenzar no solamente con la parte pues, de los extranjeros, sino comenzar como con Colombia, ¿no? O sea, tener la posibilidad, cada vez que estemos visitando otras ciudades, tener la posibilidad de ir a Playly y conocer el grupo de Playly y relacionarnos con los niños, porque eso va generando como mucha curiosidad y va generando a los chicos pues ese tipo de como de mentalidades abiertas, de que no hay barreras culturales, no hay barreras ideológicas o por condiciones sociales, sino que todos somos como, estamos trabajando por el mismo objetivo. Um, Algo que queremos hacer en Popayán y que no lo hemos hecho, y no solamente pues con Playlist, sino como con todos los otros programas, es, es tener o conseguir como los contactos de esas agencias internacionales que traen pues extranjeros y solicitarles pues que si en algún caso ellos quieren hacer como una especie de reconocimiento o de simplemente ir un día a una clase de inglés o a una clase, pues a una clase de Playly o a una clase en otro programa, simplemente como pues que asistan, ¿no? Que obviamente nosotros lo hacemos con la mejor actitud y nos encantaría que yo lo visitara. Entonces, si ustedes tienen algún grupo, digamos en Popayán está ISEC y está otra agencia que no recuerdo el nombre, que ellos todos los años pues traen como personas de otros países. Yo sé que Cali y Pereira también se la pasan con extranjeros allá, entonces que sigan haciendo eso y que continúen transmitiendo pues como ese sentido multicultural o esa estrategia que se le quiere brindar a Play para comenzar a enriquecer a los chicos y enamorarlos de la cantidad de culturas de las que hacemos parte. Sí, eso es todo. Muchas gracias, Juan. En realidad sí me parece muy interesante. Nosotros en este momento, pues Playly en este momento está como en un stand-by, pero próximamente cuando lo reanudemos, sí vamos a tener muy en cuenta la idea de llamar a ISEC y de llamar a otras entidades que traen extranjeros a la ciudad para poder comenzar como con eso. Sin embargo, también me parece muy importante el aporte de Sebas, en el que se habla que principalmente debemos conocer nuestra propia cultura, y es como el fondo, el trasfondo general de todo el tema es que no podemos conocer otras culturas si no conocemos la nuestra. Y es en realidad lo que dice Sebastián. Muchas veces los niños simplemente conocen el barrio donde están, conocen los lugares de la ciudad donde se encuentran y no conocen más allá u otras opciones que pueden existir. Y eso es lo que mucho más adelante nos lleva al desentendimiento, nos lleva a configurar ciertas actitudes frente al cambio que no son para nada positivas y que debemos comenzar a eliminar desde edades tempranas para así en un futuro ya tener como un desarrollo más amplio o como una perspectiva más amplia frente a los cambios y a las cosas que está generando como el mundo, sobre todo ahorita en la globalización, que se escucha tanto, que las barreras comerciales, no solamente las barreras comerciales, sino también las barreras culturales están cayendo y ahorita es mucho más fácil darnos cuenta de lo que sucede aquí en cuestión de minutos a lo que sucede en Corea, que está al otro lado del mundo. Entonces, pues me parece fundamental también lo que dicen ustedes dos. Quisiera saber si de pronto alguno tiene otra perspectiva, otra visión del tema, si alguien considera que se debe realizar de otra forma. Silvi, ¿estás ahí? Hola David, sí, sí estoy. Silvi, por ejemplo, bueno, te voy a hacer una pregunta así como muy general.
como para seguir desarrollando el tema. Por ejemplo, ¿alguna vez se ha tratado en Playly Barranquilla el tema como de la multiculturalidad o se ha tratado como de hacerle ver a los niños que existen otras posibilidades por fuera, como de su propio barrio? Yo creo que en algunas oportunidades se han manejado, por ejemplo, la actividad que tuvimos el año pasado, no, este año, que recuerdan que fue acerca de las diferentes expresiones que se manejan dentro de la misma Colombia, pero en diferentes ciudades. Entonces yo creo que eso ayudó a los niños también entre el que veían fotos y veían diferentes expresiones y los videos, como a poder conocer más allá de donde ellos viven, qué hay, cómo se expresa, cómo se dice esta palabra en otra región de nuestro mismo país. Entonces, creo que actividades como esas promueven un poco la multiculturalidad, pero creo que también incluso dentro del mismo Playly, entre los mismos niños, nos hemos encontrado de que ellos tienen algunas diferencias, no porque no todos son costeños o de Barranquilla, y porque de pronto algunos han viajado con sus familiares o algo, pero yo creo que en la multiculturalidad también encontramos las personalidades, ¿no? Los diferentes tipos de personalidades y los diferentes tipos de costumbres que se encuentran en las casas. Entonces, creo que de pronto podemos, por medio de Playly y por medio de las diferentes actividades que manejamos e incluso teniendo un idioma que no es nuestro idioma nativo, estamos promoviendo la multiculturalidad, pero también es como llevar a que los niños, como decían ustedes, y lo repetían las diferentes personas que comentaron, llevar a los niños a darse cuenta de que pueden haber muchas oportunidades y que pueden haber muchas cosas mucho más allá del entorno en que vivimos, pero también es importante no olvidarnos de eso porque es lo que nos hace únicos y nos lleva a poder compartir acerca de eso. Muchas gracias. Eh, bueno, otra cosita. Ahora sí, la parte de la actividad. Bueno, yo les tengo dos preguntas y espero que cada uno me dé como su aporte o respuesta a ella, ¿cierto? Y es, bueno, la primera y la segunda la voy a decir después. La primera es, ¿cómo enfrentarían ustedes si llega un niño con un problema físico a Playly? Es decir, si llega un niño con un problema auditivo, si llega un niño que por cosas de la vida no puede ver, o si llega un niño simplemente que no tiene una extremidad de su cuerpo. O sea, ¿cómo intentarían ustedes enfrentar esa situación frente a los demás niños para que el niño sea como aceptado y que eso no sea como un referente para que los demás niños lo vean como el raro o algo por el estilo? Entonces, porfa, pues, cada uno de los asistentes si me puede dar su opinión al respecto. Entonces, comenzaremos por Juan Carlos, que casi no lo he escuchado. Juan Carlos Moreno, ¿estás ahí? Hola, David, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿estás ahí? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló, perdón? hola David, Daniel de acá de Pereira. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, pues primero que todo, pues como ya tú sabes, estoy muy nuevo pues como en el programa, pero pues la verdad me ha parecido súper interesante el trabajo y pues espero que se recojan muy buenos resultados del trabajo pues de acá de nosotros, de nuestra ciudad. Con respecto a la pregunta que estás planteando, yo considero que nosotros como los que estamos dirigiendo el grupo e impartiendo el conocimiento debemos dar pues como el ejemplo en cuanto al trato si un niño llega de manera diferente. Mm,
bueno, tenemos una ventaja de que los niños pequeños no tienen como los prejuicios de las personas de la edad adulta. Ellos no, para ellos no están fuertes las diferencias, cuestiones sociales, religiosas, y en fin, pues como dices tú, las limitaciones físicas. Y pues lo digo porque en el sitio donde yo trabajo, que pues que es una institución de inglés, tenemos un grupito, son niños que van desde los 5 hasta los 6 años y medio. Y dentro de ese grupo hay un niño que es lisiado, o sea, él nació con un problema y desde pequeñito pues ha tenido que estar en silla de ruedas y la verdad es que la experiencia ha sido súper bonita porque los niños antes nos están dando ejemplo como de tolerancia, de apoyo. O sea, cuando el niño sale al descanso, al niño no lo dejan solo, le abren el bolso para sacarle como el algo y lo que se va a comer en el descanso. Ellos mismos llevan la silla, van y lo acomodan dentro del salón. Entonces es una relación muy bonita. Pues se ha vuelto como una hermandad y realmente a mí me encantaría pues que el niño durante su proceso de crecimiento y formación pues siga viviendo un tipo de experiencias como esta, porque la verdad él se siente súper bien y él no se siente diferente a los demás. Entonces es algo, es una experiencia bonita y pues quería compartirla con todos. Qué bonita experiencia, Daniel. Pues la verdad no quería encontrarme como con una experiencia ya vivida dentro del grupo, pero me parece muy lindo que la hayas compartido y que nosotros podamos aprender de la experiencia. O sea, a partir de la propia experiencia, cómo podemos comenzar la inclusión social, porque eso comienza con nosotros mismos. Más ahora que estamos en un proceso, que es un proceso de paz, que es un proceso de reconciliación a nivel nacional y que nosotros debemos primero para alcanzar la paz aprender a reconocer nuestras propias diferencias para después poder hablar realmente sobre lo que esto puede llegar a significar para Colombia, lo cual es un cambio muy importante que yo considero fundamental para nuestra sociedad. Milfer, tú nos estás escuchando. Mm, Espérate que Milfer. Juan Carlos Hola, tenía la mano levantada. Bueno, no importa. Ah, ok, Juanca. Sí, este estaba hablando ahorita. ¿sí, sí me escuchan? Sí. Hola, ¿sí? Hola, hola. Sí te estamos Hola, Juan escuchando. Carlos. Continúa. Ah, bueno, pues pensé que no me están escuchando. Bueno, pues creo que Playly, además de ser una, digamos, como una aplicación para enseñar inglés y para divertirse, es un momento propicio para tratar muchas cosas. Como tú lo acabas de decir, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestras actividades. Entonces, por ejemplo, en muchos casos he estado en clase con los niños y se han presentado situaciones donde ha habido como que cierta discriminación, un cierto irrespeto del uno contra el otro, ¿cierto? Entonces, ese ha sido un hecho que me ha servido para poner la clase, hablar sobre otras cosas y hablar sobre actividades que yo mismo pueda sacar la conclusión y pueda crecer como persona. Es decir, siempre es necesario inculcarle a ellos aparte de los valores y el respeto del uno contra el otro. Entonces, en ese caso que tú haces la pregunta, sería necesario empezar a diseñar actividades donde ellos comprendan que somos diferentes y que cada uno tenemos habilidades diferentes. Entonces, sería necesario que cada uno colocara nuestra parte para respetar y hacer sentir bien a los demás. Pero hay que tener mucho cuidado al hacer ciertas clases de actividades porque muchas veces cuando tratamos de defender a los niños, digamos que tienen esas capacidades especiales, en vez de defenderlo, ellos se sienten peor porque se está enfatizando demasiado en ellos, ¿cierto? Entonces ellos se van a sentir muchas veces poco diferentes, ¿cierto? Entonces es necesario desarrollar actividades, muchas actividades donde ellos comprendan y donde ellos aprendan a apoyarse el uno al otro.
Entonces, es importante comprender que si vamos a tratar con las demás personas, debemos de comprender que todos podemos incluso tener formas distintas de pensar y que todas las personas merecemos respeto. Entonces, en base a ello es necesario ir más allá de las cosas, tratar de hacer las cosas bien para que todos nos sintamos bien. Hola, ¿nos está escuchando? Ustedes me escuchan, chicos. Sí, Sí, Bueno, sí, te escucho. ok. Casi que me fue imposible escuchar perfectamente a Juan Carlos. Creo que perdió conexión. Sí, creo que Juan Carlos perdió conexión. Bueno, ahorita, otra pregunta. Esta ya es como la segunda y la última pregunta como del día para ya comenzar como el cierre de la sesión. Por ejemplo, Espera, ahorita, dime. Sebastián y Juan tenían la mano levantada. Ah, ok, entonces, eh, Juan, Sebas, Sí, vamos con Juan, luego Sebas y después pasas a la siguiente pregunta, ¿te parece? dale, perfecto, perfecto. Dale. Entonces, Juan, go on. No, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? habla un poquito más ¿Me duro, están pero sí te escuchando escuchamos. grita. mejor? ¿Mejor? No, más duro. ¿Qué carajo? ¿Me escuchan por aquí o no? Sí, ahí. No, mejor. Bueno, am, eh, bueno, a mí me encanta ese tema porque creo que la parte de inclusión social es absolutamente una de las claves para tener como una clase exitosa o un grupo exitoso en el caso en que se encuentre alguna persona pues, con alguna limitación física o alguna limitación cognitiva, auditiva, lo que sea. Am, Primero que todo, creo que la mejor manera de enseñar a los chicos cómo aceptar a esa persona, cómo ver a la persona de una manera pues normal, comienza con nosotros. O sea, el trato que nosotros le vamos a dar a esa persona, dependiendo pues del tipo de limitación, el tipo de discapacidad que tenga, eh, va a comenzar, o sea, tratándolo de una manera absolutamente normal. O sea, no como que, ah, no, le falta una extremidad. Entonces, no, toca tener mucho cuidado con él, como que no dejarlo jugar no sé, a cualquier tipo de dinámica, porque pues, a ver, perder primero nosotros el miedo o, y verlo como una persona absolutamente normal. Porque si es un niño que tiene alguna limitación, pero que se desenvuelve normalmente si hablamos de la parte social, es incluido, o sea, desarrolla sus actividades normalmente. Entonces no veo el por qué tratarlo de una manera pues, como especial, ¿no? Eh, Hay una parte pues, de lo que yo he aprendido, de lo que estudié, dice que una persona, que el término discapacidad es simplemente un término social, más no médico. Es decir, que una persona que está en situación de discapacidad es una persona que tiene restricciones en cuanto a su rol social, valga la redundancia, en la sociedad. Que anda en silla de ruedas, sí, o sea, está bien, o sea, eh, pero que esa persona en silla de ruedas eh, se transporta por sí solo, tiene amigos, va a fiestas, hace cosas absolutamente normales, pero que obviamente algunas barreras, creo que son barreras arquitectónicas, es absolutamente normal, pero no se tiene que tratar a esa persona como un discapacitado, como una persona inferior.
Entonces de esa manera es como la que uno tiene que demostrar ese tipo o enseñar a los chicos a ver a esas personas con ese tipo de limitaciones o discapacidades. Simplemente tratarlo de la misma manera que vamos a tratar a los otros chicos, no darle como un trato especial porque tenemos miedo, o porque tenemos pesar, tenemos tristeza. Y los niños o intuitivamente o naturalmente, intuitivamente no dice una palabra, lo van a aceptar. Y obviamente si en un caso vemos que como que no, como que el chico no es aceptado o el chico tiene miedo a relacionarse con los demás, entonces ahí nosotros tenemos que entrar como a usar esas estrategias que nosotros ya venimos manejando, la parte de juegos, la parte de dinámicas, que van a hacer que los chicos se conozcan uno al otro, donde se van a dar cuenta que a pesar de que tiene alguna discapacidad, el chico puede jugar o puede relacionarse de la misma manera, que tiene el mismo rendimiento académico que los demás, ¿sí? Pero entonces no caigamos en el error como del miedo, del pesar, o porque pobrecito, porque es algo primero que todo se ve muy feo y los otros niños lo van a comenzar a asimilar de la manera en que no sería asimilarlo, como que no, él lo prefiere más, porque no podemos tener los mismos privilegios que él, ¿sí? Entonces, acá digamos que en el campamento he tenido el caso, hay un chico que no tenía no tenía el brazo, tenía el brazo pero no tenía el antebrazo. Otro chico también que tenía una especie de dificultad al caminar, porque tenía como una paraparesia o una parálisis en las piernas, pero el chico hacía actividades, se trepaba en los árboles y en ningún momento vi que alguien como que, no, pobrecito, como que comía como camina. No, mentiras, habían counselors que le decían como que no, pobrecito el chico, y uno como que no hay necesidad de tener que estar con él, o sea, el chico hace las actividades común y corriente como los demás, el chico se puede defender, el chico juega fútbol solo, o hace cantidad de actividades y no hay que verlo como pesar, hay que verlo más como inspiración, como que un niño tan pequeño que tenga ese tipo de limitación física y salga adelante como los demás. Entonces, yo creo que eso sería como lo que yo haría, enseñar a los chicos como que no, es un niño normal, simplemente que tiene alguna limitación, pero si se dan cuenta puede hacer lo mismo que ustedes, habla de la misma manera, se comunica de la misma manera y perfectamente puede ser su amigo, ¿sí? Entonces, espero que les sirva. Super Juanca, gracias por tu intervención, muy interesante la verdad. Entonces ahora seguimos con Sebas, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, dale. Bueno, tu pregunta me hizo recordar algo y yo sé que Catalina me va a entender y probablemente Juan Camilo también. Eh, Me hizo recordar el campamento Lakewood, ¿cierto? Porque, digamos, es un campamento inclusivo. ¿Qué sucede? Digamos, allá van muchos niños que tienen, digamos, o sea, con una condición mental diagnosticada o una limitación física, y ellos durante la semana que están allá se mezclan como un niño cualquiera, o sea, un niño sin ninguna condición, ni ningún problema, ni absolutamente nada, es un niño cualquiera. Digamos, hay como incluso una regla de que, o sea, tú eres un counselor y bueno, tú estás informado de que el niño tiene esa condición, pues porque es bueno estar, pues saberlo. Pero a los otros niños no se les comenta absolutamente nada de esto. Entonces, digamos, el niño puede tener algo, pero para los otros, mientras no lo sepan, mientras no se resalte, ellos lo van a tratar como un niño común y corriente. O sea, también influye el trato que le demos nosotros. Cata Lakewood y el corazoncito. Eh, Porque si empezamos a darle, o sea, obviamente ser cuidadosos, pero o sea, si le damos un trato especial, como que no, él tiene tal cosa, entonces no, él no puede hacer tal actividad, empezamos a hacer que los mismos niños empiecen a excluirlo, empiezan a asociarlo como que no, él no puede hacer todo lo que yo sí puedo, o cosas así. Entonces, está en nosotros mismos que el niño también se siente incluido. Como dice Juan Camilo, ellos son niños normales, que tengan una condición distinta, ya sea de nacimiento, algo que se viene desarrollando, no lo hace diferente ni lo limita. Bueno, en algunos casos quizá, pero muchas veces es sorprendente lo que pueden llegar a hacer. Porque uno
uno a veces es muy, muy cuadriculado y piensa como que no, yo no creo que tal chico pueda hacer tal, yo no lo veo corriendo, no lo veo cantando, jugando, y luego cuando, o sea, se lo permites, o sea, vas a ver que ese niño te va a sorprender. O sea, simplemente tú tienes que darle alas, no cortárselas, sino permitirle que participe y tratarle como un niño completamente normal, porque eso es lo que ellos son. Entonces, me parece ser un tema muy importante porque en cualquier momento a cualquiera de nuestros playlists puede llegar un niño con alguna condición distinta, con alguna condición ya sea mental o física, y o sea, tenemos que estar preparados a cómo reaccionar en esto, que nuestras actividades sean inclusivas, que se sienta parte del grupo, que sea un niño más de la clase, ¿no? Ya, eso era como el aporte que quería hacer. Súper, Sebas. Bueno, pues los aportes me parecieron perfectos y en realidad llegaban como al final de lo que era el tema, como la conclusión final. Y es que a pesar de las diferencias, todos los niños siempre se deben tratar igual y a pesar de que nosotros sí debemos conocer las limitaciones que poseen o las restricciones que de algún modo pueden poseer, nosotros debemos procurar porque su tiempo con los demás niños sea perfectamente normal. Porque yo una vez escuché algo que me pareció muy importante y pues creo que me dejó marcado de por vida y era que una persona realmente, así como dice Juanca, no es discapacitada, tiene ciertas restricciones, pero eso no lo hace menos capaz o más capaz de hacer alguna cosa. Por ejemplo, nosotros no tenemos alas y volamos y hemos sido capaces de desarrollar la forma de vuelo por medio de los aviones. O sea, son cosas que siempre llegan y como que herramientas que podemos utilizar y podemos realmente utilizarlas con los niños también para que ellos puedan participar normalmente de una clase y la puedan disfrutar al igual que cualquier otro niño. Entonces, no sé, Cata, si hay tiempo para la otra pregunta o si realizamos de una vez la conclusión. Pues podríamos que Juanca dijera lo que tiene que decir rápidamente. Dices la pregunta, que intervengan dos personas y concluimos. Ah, ok, ¿quién debe hablar rápidamente? ¿Juanca? Sí, Juanca. Ah, dale, Sí, 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 tienes la ah, palabra. yo quiero contarles también una experiencia que tuve este año. eh, Fue muy, la verdad, ahorita que estamos hablando bien el caso, era un chico que era la primera vez que se quedaba, es la primera vez, creo que es la primera vez que se quedaba 2 semanas en el campamento. Y este chico tenía, a la hora de pronunciar la letra R, o sea, las palabras que decía las decía con un acento súper, súper chévere. O sea, todos los chicos en la cabaña eran como que, no, enséñanos a hablar así, porque era súper raro porque no decía como hamburger, sino que decía como hamburger y como que estiraba la R y era súper, súper chévere. Entonces los chicos eran como que, no, pero ¿por qué? Yo quiero hablar así, yo quiero hablar así. Entonces como que el chico, pues súper normal con eso. Y al final de la sesión, cuando la mamá lo vino a recoger, yo le conté, le dije, no, que él tiene un acento muy chévere. Y me decía como que quedó sorprendida porque me dijo, la verdad me sorprende que me digas eso porque lo que él tiene es un problema pues en la parte de la vocalización. O sea, que un problema, sí, en la parte de vocalización y no la puede pronunciar bien y que inclusive en el colegio le hacían bullying por eso, o se burlan de eso porque no puede pronunciar bien las palabras. Entonces yo como que así como que, wow, como que lo que hace, exactamente lo que les estamos tratando de hacer con estos chicos, como que si uno no se da cuenta de que el niño tiene una discapacidad, que no llega así como diagnosticado y que no sabemos, al final lo vamos a tomar como algo supremamente normal y las personas alrededor lo van a aceptar y van a decir como que, wow, como que esa persona es simplemente genial y no tiene ninguna limitación, ninguna discapacidad. Y lo mismo pasó con el chico que le faltaba el antebrazo. Él tenía como hasta la articulación del codo y lo podía mover y era súper raro, pero en ningún momento fue como que no, qué asco, como que raro. Él como que se divertía y los chicos de la cabaña le decían, no, muévelo, haz como el truco que sabes hacer y lo movía y los chicos eran súper emocionados y como súper interesados en eso. Entonces, los chicos no lo ven como una dificultad o como una discapacidad, como algo extraño, sino que lo ven como más como un talento. Y los chicos, o sea, los chicos también eran pequeños, entonces como que no tenían como esa barrera o como
sí, como esa barrera cognitiva o esa barrera mental de que no, si le hace falta, si le hace falta un brazo o una pierna no es algo raro, o sea, como que hay que verlo como que tener cuidado con eso, no, simplemente le decían como que no, mueve el codo o hace el truco que y entonces los otros chicos eran muertos de la risa y como decían como que no, super cool, o le preguntaban como que no, ¿qué se siente? Como que, o que es difícil escalar el árbol sin tu otra extremidad y el chico normal respondía absolutamente normal, pero en ningún momento fue motivo como de burla o como de pesar o como que los otros chicos se comenzaron a reír, pero porque creen que era algo malo, ¿no? Entonces, sí, me quería compartir esos dos casos porque es lo que tenemos que hacer con los otros chicos, que a pesar de que ya son chicos grandes, es como también enseñarlos y decirles de un principio como que no, ese niño no tiene ningún problema físico y no te imaginas lo que él puede hacer con esa pequeña limitación que tiene. Tú deberías verlo más como una inspiración, más como una inspiración que como un problema. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quería compartir. Gracias. Genial, muchas gracias Juanca por tu intervención. La verdad es que muy acertada frente al tema y me gusta mucho de que tengamos tantas experiencias por compartir y que hoy salgamos de acá con una perspectiva ya mucho más amplia sobre lo que es tratar con niños que poseen alguna discapacidad para quienes no hemos tenido el caso todavía y sepamos cómo manejarlo en un futuro. Entonces, bueno, ahorita la segunda pregunta tiene ya más como un tema de referencia en el país, o sea, que es algo ya actual, que es algo que se está desarrollando en el momento, y que más allá de hablar ya sobre racismo o sobre una etnia, hablemos sobre, por ejemplo, llega un niño con dos mamás o dos papás a nuestro playlist. ¿Cómo le hacemos saber a los niños que están sentados con nosotros de que es totalmente normal que una persona tenga una familia compuesta de esta forma? Entonces, pues quisiera saber si alguna persona tiene como alguna intervención sobre el caso o si alguna persona considera de que no debería tratarse el tema aún o cómo podemos intervenir en el tema, porque la verdad es que se hace bastante complejo a la hora de llegar como en el caso en general. Y es algo que en lo que debemos tratar aparte del tema de la inclusión social y debemos también tratarla con los niños, porque finalmente los niños son los que se van a ver afectados si, por ejemplo, otro niño llega con una perspectiva totalmente diferente a la que nosotros estamos intentando implementar. Entonces quisiera saber si alguien tiene algún comentario sobre el tema, si alguien quiere decir algo sobre esta segunda pregunta. Bueno, 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 no se yo, queden callados. Ah, ok. yo te doy mi opinión. Bueno, tenemos pues la ventaja de que está nuestro público objetivo, son niños que están pues en etapa de formación, que están pues como empezando a conocer pues lo que es la sociedad y pues todas las cosas que suceden en nuestros tiempos actuales. Em, pues considero que la época anterior, como tú dices, ahora es siglo XXI, antes era mucho tabú, mucha restricción, todo era como entregado solo porque Dios quería, o sea, el que más sufría era el que iba a estar bien en el cielo, cosas así por el estilo. Entonces, en estos momentos ya sabemos que a los niños no podemos crearles como ese tipo de tabúes ni barreras mentales. Ellos tienen que ser ciudadanos del mundo y que sean igual de avanzados como los demás países, donde ellos ven todo completamente normal. Mm, o sea que dentro de nuestra enseñanza, no solo dentro del idioma y la multiculturalidad, pienso que debemos promover también valores como el de la tolerancia y el de la convivencia entre todos. Y así como a ellos no se les puede como reprender porque quieren descubrir su cuerpo o porque quieren saber cómo son los demás niños, a ellos todos se les debe tratar con mucha naturalidad y él debe como asimilar de que como hay mamá y papá, también puede haber parejas donde sea ambos papá o ambos mamá, que lo más importante es que le están dando hogar, educación y amor al niño. Ahí pues no tiene nada más que cuestionarse.
Esa sería mi opinión, David. Bueno, muchas gracias, Daniel. Ahorita está levantando la mano Sebas. Sebas, go ahead. Bueno, otra vez traigo a coalición el ejemplo de Lakewood, que se note que me marcó mucho. Pero a mí me impactó demasiado el mes que estuve allá porque, o sea, en este campamento, o sea, el lema de ellos es sé la versión favorita de ti mismo. O sea, tú por una semana puedes ser exactamente quien tú eres y nadie te va a juzgar en el campamento. ¿Por qué? Porque hay una presencia muy importante de valores, lo que decía el anterior chico, digamos allá es muy importante el respeto, la tolerancia, la comunión con tus hermanos, con todos. Entonces, eso es lo que tenemos que fomentar en nuestros playlists, o sea, que sea como un espacio seguro donde los mismos niños puedan ser ellos mismos, que no tengan que pretender. Respecto al tema de, digamos, si tengo dos papás o tengo dos mamás, o sea, es una realidad, es algo que está pasando, algo que de hecho viene pasando hace muchísimo tiempo. No es algo nuevo, sino que es algo que se está aceptando recién ahora. Vuelvo a jugar el tema anterior, es todo sobre la inclusión. No sé hasta qué punto es el decir que todos somos iguales, sino más bien es reconocer que todos somos diferentes, pero que eso está bien. O sea, no porque alguien sea distinto a mí, no porque otro sea blanco, o porque sea asiático, o porque le gustan los hombres, o porque solo por el hecho de que es chiquito o va a otro colegio, lo hace un enemigo. O sea, no, solo porque es distinto a mí, no es ni inferior, ni mejor, ni nada. Todos tenemos los mismos derechos, y debemos ser tratados de la misma forma. Debemos ser quienes queremos ser y siento que es importante que fomentemos esto en nuestros playlists. Nosotros que somos los role models, los ejemplos a seguir, porque así nos ven los niños. Digamos, si el teacher dice tal cosa, entonces seguro el niño también va a empezar a, porque va a pensar igual. Porque, o sea, realmente la influencia que tenemos en estos niños es, creo que mucho más grande de la que pensamos. O sea, está en nosotros fomentar también, o sea, aparte de los padres, o sea, ellos pasan esas 2, 3 horas con nosotros, ya sea jugando, cantando, lo que sea, pero eso los marca. Si nosotros mostramos lo importante que es respetar al otro, convivir con el otro, entonces el niño también va a empezar a creerlo y vamos a empezar a construir una sociedad mejor para todos, ya para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para todos. O sea, todo está en nosotros. Listo, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por las intervenciones. Yo quiero terminar con una frase que me parece como muy importante y que viene muy al tema y es Why to hate on something we do not know nothing about. Entonces es como un motivo de reflexión y es algo que pues quiero que comiencen a aplicar como diario en su vida, pues si lo quieren tomar. Y es pensar por qué estamos nosotros odiando algo de lo que todavía no sabemos mucho. Entonces, por qué no hacemos como una búsqueda más amplia? ¿Por qué no miramos mayores perspectivas? ¿Por qué no miramos más allá de lo que nuestros propios ojos pueden ver? Y le hacemos ver también esto a los niños, porque también es su propia decisión, es muy autónoma de estar de acuerdo o no, porque es que nosotros simplemente no tenemos la última palabra en todo, y de hecho en nada, porque una persona puede pensar de una forma u otra, y es importante hacerle ver a los niños cuáles, o sea, hacerle ver a los niños las posibilidades, o sea, el montón de posibilidades que hay, y que ellos no tengan conclusiones. Pero es muy importante guiarlos y simplemente darles la libertad y el espacio para que puedan hacerlo. Entonces, pues yo creo que aquí termina ya pues como mi intervención en Playly Talks. No sé si Cata tiene algo que decir y me agradó mucho estar con ustedes y haber compartido el tema. Espero que haya quedado pues como claro lo que el tema final o como lo que quería traerles hoy a colación. Y ya, muchas gracias por su asistencia. Bueno, gracias a ti, Gracias, David. David, por prepararnos el tema. Se nota pues que lo preparaste bien y que tenías pues como mucha pasión en hacerlo. Bueno chicos, a ustedes gracias por la asistencia. El próximo Playly Talks lo va a dirigir Carolina Cabezas y va a ser el 7 de octubre. Entonces los esperamos, igual nosotros les estamos avisando, pero es importante pues que asistamos, pues, porque se dan cuenta que es como un espacio de participación. Gracias a todos. ¿Alguien Un está placer hablando? escucharlos hoy.
Lo extraño mucho. We miss you too. Come back. I will, later. Oh, please don't. Okay, no. Regalo para todos menos para David. Bueno, chicos, entonces, Oh, muchas you know, gracias por Juanca, you know that I'm expecting for you right here with my big, big, big gift. Okay, guys, it was a pleasure to be with you all today. Always a pleasure. Love you Thank you all. so much, buddy. Bye. Goodbye. Safe and good night. Thanks. Good night, guys. Bye bye. Good night. Bye, everyone. chao chicos, gracias por la asistencia. Los Cata. esperamos el próximo 7 de octubre. Gracias. Cata. Espérate, mami, que casi